Bueno, hermanos, qué bendición poder estar juntos en la presencia de Dios un jueves más, en donde sabemos que no es en vano, ¿verdad? Sabemos que definitivamente no es en vano reunirnos a escuchar su palabra, nunca va a ser en vano reunirnos a orar, nunca va a ser en vano poder sacar este tiempo y este espacio. Siempre va a ser el mejor tiempo aprovechado, más si hoy nuestro corazón eh, se torna atento, Dios, y nuestra mente atenta, si te permites estar concentrado, recibiendo lo que Dios te da. Siempre recomiendo para el que gusta tener una papelito, una libretita, un lapicero y de repente Dios te habla algo y ahí usted lo apunta y luego usted puede meditar en eso. Como siempre lo hemos dicho, a veces inclusive te dice algo aún aparte de lo que yo pueda hablar aquí, porque en una atmósfera del Espíritu hay diversidad de palabras. De repente Dios te revela algo mientras estamos aquí hablando y ni siquiera fue algo que dije yo, ¿verdad? Dios es así, de poderoso, la multisabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, ahí vamos a hablar hoy, tal vez no yendo no vamos a hacer un estudio tan demasiado profundo al respecto, pero quiero abordar este tema, que de hecho creo que lo estaremos abordando en diferentes flancos, digámoslo así, pero es el tema del hablar en lenguas, del don de lenguas espiritual. Para los que están aquí, bueno, Dios los bendiga. Y se las trae este tema, pero vieras que es bastante importante saber algunos puntos aquí, básicos, básicos. Y por varios motivos hay que hablar de este tema, absolutamente. Uno de ellos no es el principal, pero hoy día, hermanos, es a veces bueno por un lado y a veces complicado por otro el que haya tanta facilidad de comunicación y a través del internet, a través del internet se escucha mil palabras. Digamos, usted puede escucharme hoy a mí, a su pastor, y luego usted va a YouTube y puede escuchar 100 predicaciones de otros 7 personas y con opiniones diferentes. Hoy día hay un borbandeo de enseñanza y de todo usted puede escuchar por todo lado. Entonces, realmente es un momento para uno entrar en un conocimiento bien fundamentado, bíblico primeramente. Y bueno, acerca del don de lengua se habla, por ahí he escuchado uno que otro saliendo, según ellos, muy teológicamente correctos, diciendo que el don de lenguas cesó, que el don de lenguas jamás, que eso fue algo que fue para la iglesia primitiva y fue nada más que hablaban en idiomas de lenguas de diferentes países y todo esto. Y ahí entran los que se llaman los cesacionistas. Apréndase eso. Es una línea, una rama teológica que se llama cesacionista. O sea, los cesacionistas dicen que ya los dones cesaron, que fue hasta Juan el Bautista, Yeshua, los discípulos, fue para fundamentar la iglesia en el primer siglo y luego los dones cesan. Bueno, base para eso no la hay. Imposible. O sea, yo no sé ni cómo hacen para decir eso. Si cuando usted lee la Biblia, después de los hechos de los apóstoles y continuando siempre fue movimientos de Dios. Dios en su nuevo pacto, hermanos, empieza poderosamente en Hechos capítulo 2. Y una de esas maravillas fue la impartición del don de lenguas. Dios no puede empezar con su asamblea o su pueblo, iglesia del nuevo pacto, con poder, con manifestación, como lo leemos en el libro de los Hechos, con tantos prodigios, milagros y todo el mundo que recibe el Espíritu hablaba en lenguas, todo esto, para luego de crecer y dejar la iglesia sin dones, sin poder, sin movimiento del Espíritu, nada más a pura palabra ahí. Es absurdo, ¿verdad? Y eso es lo que más o menos creen los cesacionistas. En Hechos capítulo 2, vamos, este es como el capítulo, versículo, corazón de lo que vamos a hablar hoy. Pasa algo maravilloso, hermanos.
y más que todo quiero que usted comprenda esto que pasó aquí en la historia y la relación de las lenguas con usted y conmigo. Y aquí en Ciudad Acción es algo relevante esto porque entendemos que se da mucho, todos ustedes que han estado ahí, entendemos que siempre hay este movimiento de lenguas. Curiosamente, creo que básicamente todos ahí hablan en lenguas y los que venían sin hablar en lenguas, ahí las recibieron, ahí las recibieron. Por aquí hay algunos que pueden levantar la mano. Creo yo, aquí veo uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos, que estando ahí levanten la mano, estando ahí, recibieron lenguas y decían, desde joven oro por hablar en lenguas y no pude hablar y cuando llegué aquí hablé en lenguas. Bueno, eso nada más para decir que es algo que Dios ha marcado muy fuerte en Ciudad Acción. Y en cada ministerio tienen su línea o su fortaleza. Eh, a través de las lenguas se ha desarrollado básicamente, también ha sido uno de los fundamentos para este ministerio. Y, y bueno, aquí en Hechos capítulo 2 sucede lo siguiente, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir relacionándolo un poquito también con otros versículos. Dice capítulo 2, versículo 1 de Hechos, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban todos unánimes reunidos. Me detengo un momentito ahí. Importantísimo esto, los días de Pentecostés. Los cristianos evangélicos creen que ahí empezó Pentecostés, que Pentecostés es el hablar en lengua. Ya ustedes saben aquí que cuando se habla de Pentecostés es Shavuot, que es la celebración que inició aquella vez en el desierto cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo la Torá, los 10 mandamientos. Recuerdan, eso es Pentecostés desde el antiguo pacto. Esa era una fiesta agrícola en donde también se celebraba la cosecha de trigo. Ahí se entregaron las tablas de la ley. Ahí el pueblo dijo, sí queremos, somos novia suya. Se hizo esposo, Dios de su pueblo y su pueblo de Dios. Ahí hubo un pacto sinaítico y de ahí en adelante siguieron celebrando Pentecostés año a año en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot. Aquí esta era una celebración de Shavuot o de Pentecostés y estaban 120 reunidos orando porque Yeshua les había dicho, vayan y oren para que reciban la promesa del Padre, porque recibirán el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y esa era la cúspide donde el Señor los estaba llevando para empoderar a su pueblo. Y aquí en Hechos 2 se marca un antes y un después absoluto en la historia del mundo y de la iglesia, porque el don de lenguas, la manifestación de hablar en nuevas lenguas, y ya les voy a explicar las dos ramas que hay, porque están las o tres espirituales, angélicas y de otros idiomas, si las hay las tres, ya lo vamos a hablar. Pero esta manifestación de estas nuevas lenguas nunca se dio en el antiguo pacto, en los libros hebraicos del antiguo pacto, de la Tanakh o mal llamado Antiguo Testamento, usted nunca va a ver a nadie hablando en lenguas. Esto es algo que inicia hace 2000 años, este día de Pentecostés, con este evento que ya en este momento vamos a leer. Sí, ya vamos a ver ahí. Entonces, están en Pentecostés, vamos por el versículo 2 y dice que en ese momento súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban. Y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se sentaban, asentaban sobre cada uno de ellos. Aquí, un fueguito como en el Sinaí. El fuego estaba en el monte, ahora el fuego estaba en cada uno de ellos, como ahora está en cada uno de usted que está ahí. Pero a veces no somos conscientes, a veces no somos conscientes que ese fuego está ahí. Aleluya, bendito Dios. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la característica que marcó eso. Y empezaron a hablar en diversas lenguas según quién, según el Espíritu les daba que hablaran. Las lenguas son del Espíritu, no son de su mente, no son de su intelecto, no son producción de habilidad humana. Y de hecho, alguien se atrevió a hacer un estudio al respecto
y pusieron unos como sondas en los cerebros de algunas personas de diferentes tipos, de diferentes ramas. Por ejemplo, agarraban a alguien y le ponían a pensar en algo y cuando pensaba se activaba la parte frontal del cerebro que se activa por pensamiento, porque usted hace el esfuerzo por hablar. Em, bueno, se me va la palabra. Luego pusieron a uno que medita, budista ahí meditando, como yéndose en el meditaciones, pero igualmente se activaba este lóbulo, que se activa por el raciocinio, porque usted tiene que usar su mente para procesar, pensar y luego hablar. Y cuando alguien empezaba a hablar en lenguas, cuando alguien empezaba a hablar en lenguas, no se activaba esa parte cerebral. O sea, lo que estaba viniendo de las lenguas no venía por intelecto humano. Había una desconexión aún en el cerebro ahí. Viene por otra fuente que es el Espíritu de Dios. Y aquí lo acabamos de leer. Ahí en adelante sigue el relato y, y dice en el versículo 7, y todos estaban maravillados y admirados y se decían unos a otros, todos estos que hablan, he aquí, ¿no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestro idioma nativo? Partos, medos, elamitas y los que moran en Mesopotamia, y ahí sigue dando una lista de todo. Italia, hay un montón de países. Versículo 11, cretenses y árabes, y aquí los escuchamos hablar en nuestros idiomas, los portentos de Dios. Ya les he hablado, hay dos tipos de interpretación. Está que las personas estaban hablando lenguas espirituales y ellos los escuchaban en su idioma porque estaban teniendo una interpretación de lenguas. Y voy a ir soltando algunas cositas, ¿no? Hay cosas que no se pueden hablar del todo, tal vez experiencias que uno ha tenido, misterios, cosas que quedan entre uno y Dios. Pero un ejemplo, nada más. Por ejemplo, eh, humildemente, hay una iglesia una vez, hace tiempo, hace como unos 2 años, no sé, que estábamos hablando y por ahí estaba yo enfrente hablando unas lenguas, eran unos códigos. Yo dije, esto es para algunos que están aquí. Y luego uno que llegó por primera vez empezó a llorar ahí, se puso hincado, empezó a sacudirse, a llorar y a llorar y a llorar. Y yo seguía hablando en lengua, yo decía, él está entendiendo. Cristina estaba al otro lado y bueno, Cristina tiene mucho este don de interpretación de lenguas y también a ella se le dio un mensaje en español. Ella me estaba oyendo y ella estaba oyendo como que yo hablara en español. Todo un recital que Dios le dio. Y el que estaba allá, Dios le dijo otra cosa, él no me quiso decir porque era algo muy íntimo, pero dice que fue una liberación porque le sacó cosas, le habló cosas que eran muy íntimas de él y él me escuchaba a mí hablando en español. Muy probablemente aquí pudo haber pasado eso. Cada quien lo escuchaba en su propio idioma, como también, ajá, cuando vino la tía de Carol también, cuando vino la tía de Carol también fue lo mismo, ella habló un mensaje y lo entendimos en el idioma X cosa que Dios dijo muy linda para la iglesia, pero era para nosotros dos. Y así fue. Entonces, ahí pudo haber sido esa traducción o pudo haber sido que sí hablaron en otro idioma, ¿verdad? Como ya ahorita vamos a ver. Inclusive a Hermita le pasó algo muy, muy, muy bonito, que todo lo podemos tener. Ahora nos va a contar ahí una historia muy, muy, muy bendecida para que ustedes se animen cuando están hablando en lengua y sepan que no están hablando. Hay un sentido impresionante con esto. Impresionante. Y aquí hay algo que pasa maravilloso uniéndolo a los tiempos antiguos, que vemos cuando Nimrod y este reino de los primeros reinos maquiavélicos que se levantan como sistemas babilónicos anticristos para formar su élite, para gobernanza del mundo, como hoy día quieren hacer muchos, y lo primero que hacen es construirle esta famosa torre de Babel, y están ahí unidos, están unidos creando, ¿y qué es lo que hace el Señor? Les confunde las lenguas, ellos empiezan a hablar diferentes idiomas, de hecho de ahí hay una raíz en donde se crean diferentes idiomas y no se podían entender. Eso fue lo que Dios hizo para parar ese sistema. Y luego en esta revolución de la venida del Espíritu Santo, Dios ahora usa la antítesis y agarra y usa el sistema más bien de una producción de una lengua que viene del cielo, que viene del Espíritu para unir
un lenguaje espiritual de nosotros con Dios en misterio y en un montón de ramas, porque hay diversos géneros de lenguas, como ya los vamos a leer. Y de repente aquí ahora todos escuchaban el mismo mensaje, hermano, en su propia lengua. Estamos hablando que esto fue lo que más marcó. Y si usted va a otras creencias, filosofías, religiones, las lenguas no existen ahí, excepto, curiosamente, los que están en el lado oculto, porque hay lenguas también, feo decirlo, satánicas. Yo las he escuchado, ustedes saben de eso, algunos de aquí, y sí las hay, porque hay formas espirituales del lado oscuro también, y por eso también es necesario que nosotros tengamos las lenguas del lado de la luz también, por la defensa que eso genera, por el aumento espiritual, por el contraataque que se genera, por la revelación que viene. Entonces, de una vez les estoy diciendo que esto no es un cuentico, hermano, que esto no es una emoción que a usted le agarra, que esto no es así nomás, que esto marcó el antes y el después, con este don alterado que vino, y de ahí en adelante se producen un montón más. Y vamos por poner dos ejemplos en Hechos nada más, porque hay mucho, habría mucho que leer, pero quiero solo leerles un momentito. Ahí ahora que estamos en Hechos, pueden pasar a Hechos capítulo 10 y vamos a ver cómo de primera entrada los hermanos que se convertían a la iglesia del Nazareno, los nazaritas, recibían el Espíritu Santo, inclusive los brujos como este Simón, que dijo hasta que quería dar plata para que les dieran eso que pasaba, lo que veían era que profetizaban y hablaban en lenguas. Y casi siempre aquí se ve que cuando recibían el Espíritu empezaban a hablar en nuevas lenguas. Estamos en capítulo 10, versículo 46, uno de los dos ejemplos que vamos a dar aquí. Y en el versículo 44 sucedió que estando Simón hablando estas palabras, perdón, hermanos, aquí estaba hablando a gente gentil, aquí estaba hablando a Cornelio y a su casa, gente que le llamaban los temerosos de Dios, como hablamos la vez pasada. Él era un romano gentil, era un temeroso de Dios. El ángel llega a buscar a Pedro a Jope, le dice, venga, porque hay unos que quieren escuchar la palabra, no eran nada, y de repente dice que sucedió, versículo 44, que estando Simón hablando estas palabras, el Espíritu Santo se posó sobre todos los que escuchaban la palabra, sobre todos, oigan, era un grupo grande, por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión, o sea, los del pacto judaico, que habían venido con él, pues el don, oigan hermanos, anoten eso. A esto se le llama el don del Espíritu Santo. Cada vez que la Biblia habla del don del Espíritu Santo, está hablando de esa revolución de las lenguas, porque el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles. ¿Por qué? Vean por qué. Versículo 46, ahí está la respuesta. Porque los escuchaban exaltar a Dios hablando en diversas lenguas. Esa era la marca de alguien que recibía el Espíritu Santo. Y ahí dice que enseguida los mandó a bautizarles, como ya hemos hablado también en otras ocasiones. Capítulo 19, más adelante, otro ejemplo más de estos, para pasar a hablar muy claramente de esta doctrina de las lenguas, así como Pablo la explicó. Capítulo 19, versículo 6, pasa lo mismo, ¿verdad? Con anterioridad Pablo había llegado a Éfeso y les dijo que se habían recibido el Espíritu y ellos dijeron que ni siquiera habían escuchado acerca del Espíritu Santo. Se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero entonces resulta ser que en el versículo 6 dice, y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué, hermanos? Y hablaban en diversas lenguas y profetizaban, y en total eran 12 varones. ¿Cuántos estaban hablando en lenguas ahí? 12 varones. De una vez, apréndanse en esto, recuérdense para cuando usted luego lee en 1 Corintios que solo 3, 2 o 3 pueden hablar en lenguas, ya vamos a explicar qué significa esto, porque aquí eran 12 que estaban hablando. Cuando estaba con Cornelio era toda la casa que empezó a hablar en lenguas y Pedro no empezó. No, no, suave, suave, paren, paren, solo 2 pueden hablar ustedes. Esta sección cállese, solo ustedes 2. No, no, eso no es así, para que entendamos, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, como toda la iglesia va a hablar en lenguas y eso es un desorden. Ahí la Biblia dice que solo 2 o 3. Ya vamos a ver a qué se refiere con solo 2 o 3, ¿verdad? Claro que hay que tener un orden que también ahorita lo explicamos un poquito mejor. Entonces, ya de una vez vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Y estos versículos, ojalá usted lo esté apuntando, hermano, para cuando usted escuche una predicación por ahí, para cuando algún hermanito
tal vez con una muy buena intención, te viene y te dice que las lenguas, que esto, que lo otro, usted ya va a tener estos versículos y va a saber cómo en la Biblia claramente, claramente, según todo el contexto bíblico, las lenguas son de Dios, del Espíritu, no han cesado y son importantísimas y son un arma que Dios nos ha dado y que tenemos que utilizarlas. Primera Corintios capítulo 12, es muy sencillo esto porque toda doctrina de las lenguas está exactamente en los capítulos que yo le he dado, ahí están. Y la que habla más específicamente está en Primera Corintios 12 y Primera Corintios 14, que es lo que vamos a leer ahorita. Ya ahí hay una buena base bíblica. Algunos me están escuchando aquí y seguro dicen, ay, 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 yo no hablo en lenguas. ¿Será que estoy con Dios? ¿Será que no tengo a Dios? No se preocupe, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no tenga el Espíritu Santo porque no hable lenguas, pero sí le estoy hablando de que quizá hoy usted se le despierte un deseo por orar y decirle a Dios, como lo vamos a leer ahora, que usted quiere ese don porque se va a dar en cuenta que es necesario, es importante. Y que sí hay si usted tenía hasta cuarta marcha, el don le da quinta y sexta. Entonces yo no sé, yo creo que todos queremos quinta y sexta y quizá una doble tracción, porque para mí el don de lenguas ha sido la chancha. ¿Ustedes saben lo que es la chancha en un carro? La doble tracción. Cuando uno tiene eso, tiene chancha, hermano. Doble tracción, para lo que saben lo que es eso. Entonces, capítulo 12, ya que habla muy claramente de los dones, estamos viendo a Pablo abordando un tema ya después de varios años. Ya han pasado decenas de años desde que Yeshua había muerto. Él está dando doctrina. No había ningún cesacionismo, porque aquí estaba hablando a la iglesia, hermano. Entonces, él no hubiera podido empezar a hablarles al respecto de lo que vamos a leer ahora si ya los dones hubieran cesado. Ahí habla versículo 4, 5 y 6 de que hay diversidad de dones, ministerios, todo esto. Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, para provecho propio y para manifestación, diría ahí en el original. Dice, hay quienes les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu. No me puedo detener en estas, ahí nada más voy a leer para seguir el tema. Y a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, que ahí un día vamos a explicar de eso porque la gente malentiende eso de la palabra de conocimiento. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, si alguien puede poner su micrófono y me dice lo que dice ahí cuando estoy leyendo, a otro, ¿y qué diría ahí? Ayúdenme para que vean que no es que, Pastor, aquí dice, sí, sí, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a perfecto, otro interpretación de lenguas. perfecto, maravilloso. ¿Qué versión es esa? Lo dice buenísimo. Reina Valera. Muy bien, muy bien. Entonces dice André, dice a otro diversos géneros, dice ahí. Diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de Y lenguas. a otro, ok. Entonces, aquí una de las bases para esto, diversos géneros, plural, no una lengua, géneros de lenguas. Y el punto aquí es que ya de ahí en adelante, para estudiar géneros de lengua, ya no hay una doctrina clara en la Biblia, sino que ya viene la experiencia, la revelación de los que han experimentado diferentes niveles en esta área y luego pueden dar testimonio y explicar también. Así es la Biblia en muchos aspectos, ¿verdad? Que hay que sacar deducciones y hay cosas que se van a puro revelación en diferentes formas, tanto para los dones como para conclusión de cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y después también dice a otro, interpretación de lenguas, que eso es otro don, no es lo mismo el don de lenguas y no es lo mismo el interpretar las lenguas. Em, Vamos a ver, me voy a quedar un momentito aquí. Géneros de lenguas pueden ser, voy a partir de tres y luego me voy a otro poquito más. Idiomas, idiomas. A Germán, vamos a ir aquí con Germán un momentito. Voy a quedarme en idiomas. Idiomas, por ahí salió un video de que
unos muchachos, tal vez alguien lo vio en Argentina, que se pusieron a hablar, que el espíritu agarró a uno y empezó a hablar y resulta ser que el hermano no sabía qué hacer y puso el traductor y era que estaba hablando en árabe y dijo mensajes lindísimos de Dios, porque sí hay, yo he visto gente hablando en chino, en mi persona, yo sé que han salido diferentes idiomas por ahí, he escuchado a otras personas hablar en otros idiomas, hay gente que ha ido a otros países y no sabía hablar y Dios le dice, dé la palabra y empiezan a hablar en un dialecto indígena y la gente lo entiende. Y eso pasa, digamos, Germán lo mismo, cuando vio eso, puso el traductor, cuénteme, Germitan, brevemente, nada más, cuando usted hizo esa prueba, ¿qué pasó? Cuéntele qué bendición. Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. El Padre me pidió que les compartiera una experiencia que yo tuve. En realidad, y de una vez lo aclaro, ¿verdad? No es que a todos nos pueda pasar lo mismo, pero fue una experiencia propia que creo que es para ilustrar un poco lo que el pastor está diciendo en este momento. Exacto. Y dentro de, bueno, los que hemos hace algún tiempo empezado a hablar en lengua, siempre, por lo menos en mi parte, y lo hablo por mí, ¿verdad? A veces hay cierta incredulidad porque uno no entiende lo que uno está diciendo. De hecho, yo he podido con el tiempo hablar en lenguas y no sé si les pasa a algunos que hablan en lenguas, al mismo tiempo poder estar orando con Dios, como separar mis lenguas, que no sepas, pero a mí me ha pasado, separar mis lenguas de lo que yo estoy pensando orando para Dios en mi idioma. Entonces, en algún momento vi esta experiencia que pasaron estos muchachos y yo lo vi un poco atrevido porque yo creía que eso es como retar al Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, en una noche en que me puse a orar, eh, el Espíritu Santo me habló y me dijo que lo hiciera y yo lo hice. En realidad, cuando puse el traductor de Google o el traductor que tiene el iPhone, para los que tienen iPhone, en realidad me salían muchos idiomas, pero el Señor me puso, ponga árabe, comience a buscar comunión conmigo, orar y enciende el traductor. Y efectivamente lo hice, encendí el traductor y me puse a orar un rato, paré y puse el traductor y fue impresionante, o sea, se me pararon los pelos porque en realidad no es que tuve una palabra, tuve estrofas completas al traducirlo, a donde me decía, yo soy el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y me habló de esa manera y yo decía, no es posible que yo lo que esté hablando también tenga referencia a las cosas de Dios, con estrofas completas, al punto que yo dije, nadie me va a creer esto que pasó. Y entonces aquí está mi esposa, llamé a mi esposa, ¿verdad? Que ella estaba en otras cosas y le digo, Lau, vea lo que me está pasando. Y ella fue testigo delante de aquí, no me deja mentir, donde yo me puse a orar al frente de ella, volví a poner el traductor y otra vez el Señor me comenzó a hablar y dar estrofas completas en mi espíritu. Para mí, Diga, perdón, Germitan, dígame otra estrofa más. ¿Qué recuerda usted que usted decía para hablar un asunto aquí? sí, el tema es que, bueno, yo quedé muy impactado. Yo no sé por qué yo no le tomé un screenshot a la pantalla porque estaba la traducción, pero bueno, mi esposa estaba ahí. Y sí, como él me dijo, yo soy el Señor tu Dios, el Señor uno es. Recuerdo muy bien esto, ¿verdad? Entonces, en mi espíritu. Entonces, pude entender que mi espíritu estaba hablando con el espíritu del Señor y estaba afirmando a mi espíritu lo que es Dios para mí, sin Ahí yo está. saber nada, pero mi espíritu sí lo sabía. Y mi espíritu estaba hablando con el Señor y el Señor estaba hablando conmigo, es decir, me estaba confirmando en mi espíritu que esas lenguas en realidad eran entre Él y yo. Y para mí hubo una Correcto. gran liberación en la parte espiritual mía desde ese día, porque yo sé que aunque yo a veces no entienda lo que estoy hablando, sé que mi espíritu está yendo más allá de lo que yo puedo entender. Mm, Y hubo una gran liberación para mi vida en ese sentido. Entonces, como lo decía el pastor, a veces para los que hemos tenido el privilegio del don del espíritu en las lenguas, muchas veces hay una lengua que usted siente que es una quietud, una paz, una tranquilidad en su espíritu y hay otros momentos en que usted siente que su lengua es de una guerra, que usted se está enfrentando sí, contra algo, ya y vamos, entonces ya vamos a ir ya salen vamos a eso. sí, salen usted, como dijo el pastor, la chancha, y uno mete la chancha y uno no sabe, pero en el espíritu sí sabe qué está pasando. Exacto, exacto. Entonces, al final, esa fue mi experiencia. Eh, lo cuento nada Gloriosísimo. más como un testimonio. Mi esposa acá está de testigo. Al final, no quiero decirles con esto que vayan y que lo hagan, ¿verdad? Fue algo que el Espíritu puso en mí, ¿verdad?
Sí. No, y, no, y coincidió y fue así. y no tenga cuidado. Gracias, mi hermano, gracias por el testimonio. ¿Cuántos son Gracias. bendecidos por este testimonio de Ger? Levanten la manita, por favor. Ok, vean. Gracias, hermano. Como esas hay muchas experiencias. em, y, y sí, no hay problema de compartir esos testimonios. A veces hay cosas que sí hay que guardarse, algunas otras es bueno expresarlas. Siempre hay un riesgo, hermanos. En todo esto del mundo del espíritu, siempre hay riesgos. Y por eso mucha gente optó por el cesacionismo, porque como si han habido abusos espirituales, como si en la profecía se ha dañado tanto por falsas profecías y por movimientos emocionalistas y por gente tirándose al piso que porque el espíritu los agarraba y no era un espíritu, era un demonio. Entonces, como vieron tanto asunto, dijeron, esto es un desorden, mejor paremos todo y se convirtieron en congregaciones solo canto, palabra, tranquilitos, seguros, Dios guarde, nadie hable en lengua, nadie haga nada porque se nos va a hacer un despelote. Pero tampoco así, ¿verdad? Lo importante es hacerlo bien, con madurez, con entendimiento, con buena guianza y con buen discernimiento, con buena enseñanza, pero siempre hay un riesgo. Siempre la emoción puede entrar. Siempre un testimonio como esto, la gente se puede volver loca. Y no importa si usted quiere hacerlo con su traductor, tal vez no le salga nada, pero entonces si no le salga nada, no se desanime, diga, ay, es que todo lo mío no son lenguas, ¿no? Porque inclusive yo un día lo hice y me salía todo menos nada, porque lo que estaba hablando eran lenguas, ahora aquí ya voy partiendo de los géneros de lenguas, porque dije primero lenguas de idiomas. Yo sé que otras veces sí he tenido idiomas. Luego está el género ya espiritual, que usted puede poner el traductor y no le sale ni papa. Le sale la olla, está hirviendo los frijoles. Nada que ver con eso. Entonces, no se desanime, no se desanime, ¿verdad? Sino que ya esas son lenguas del espíritu y ya vamos a ver cómo sí son del espíritu, porque ahorita vas a ver. Por eso dice interpretación de lenguas. Por eso tiene que haber interpretación de lenguas. Luego están las angélicas, que son inclusive en medio de los que hablan en lenguas, algunos dudan de esto de las angélicas y en esto sí estamos muy claros por la experiencia que hemos tenido también. Y como les digo, hermanos, en esto desde un inicio, al menos personalmente, fue de lo que más a mí me ha bendecido desde que Dios me tomó por primera vez allá en el monte y lo primero que recibí fue esta manifestación con una otra que vino aledaña, que trajo revelación y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces de ahí se han venido dando muchos géneros. Lo he visto en ustedes también, cómo se desarrolla todo eso, cómo todos vamos creciendo. Y cómo también, capítulo 3 y versículo 1, si yo hablara todas las lenguas humanas, dice ahí, aquí estamos, Hechos 13:1, si yo hablara todas las lenguas humanas y angélicas, dice ahí, y angélicas. ¿Por qué Pablo va a decir lenguas humanas, perdón, y angélicas? Ya ahí tiró otro género. A veces la lengua tiene, perdón, la Biblia tiene cositas que si usted no le presta atención, si no hila fino, se le van detalles, que en la Biblia no todo lo dice, no todo te lo va a decir exactamente, sino que uno tiene que a veces saber de una palabra, deducir y tener revelación. Y lenguas angélicas, muy por encimita lo hablamos, pero aquí lo hemos experimentado varios en cuanto al canto, en cuanto a veces escucharse usted mismo cantando y luego viene una voz que le entra y usted canta y usted dice, ¿qué es esta voz que me está saliendo? Esta no es mi voz. Muchas veces tiene que ver con ángeles. Hemos escuchado y con todo respeto, el que no absorba esta revelación y diga, no, esto sí yo que no me lo trago, lo dudo, respetamos la posición de cada quien, no hay problema. Esto hay cosas que entran por revelación, por experiencia. No le estoy metiendo esto a nadie en la cabeza, pero a veces hay que hablar cosas y verdades porque muchas veces esto despierta en las personas un hambre, como ahorita lo dice, un deseo y una conexión que te salva, te ministra, te lleva a lugares que te dan fortaleza. Y momento que usted está hablando, está cantando y escucha dos lenguas, a veces, dos voces que hemos escuchado. Hasta una de por ahí quedó grabada, yo no la he puesto ni la voy a poner, ahí está grabada, se oyen las dos voces de alguien cantando ahí, impresionante, impresionante. Em, sí, lo curioso es que, bueno, no voy a decir mejor, no quiero decir mucho, voy diciendo hasta ahí. Entonces, angélicas, luego pasamos al capítulo 14, vamos a leer los últimos versículos al respecto y seguir
detallando un poco, como les digo, no es un estudio demasiado exhaustivo, solo quiero dejar primer lugar muy en claro que sí es bíblico, que sí es un don de Dios y que nada puede refutar que hoy día hablemos en lenguas. Eso es la base de lo que quiero hablar hoy y que vayan teniendo algunos destellos de revelación para que pongan en práctica ahora que usted lo tiene y desarrolle ese don y vea lo maravilloso que es. Dije capítulo 14 y versículo 1. Pablo sigue hablando todavía de dones. Acaba de dar un discurso maravilloso que es el de 1 Corintios capítulo 13 que habla del amor, por ejemplo, como base de todo, que él dice que no importa si uno no tiene ningún otro don, pero que el amor es el primero que hay que tener. Entonces, de una vez para meter este mensaje muy importante, todo don debe de estar fundamentado en el amor. La profecía, las lenguas. Si no hay amor, dice que somos como címbalo que resuena y metal o sea, es pura hablada. Todo tiene que ser bajo la base del amor. Y por eso 14.1 dice, corran en pos del amor. Y luego dice, muy lindo aquí, y anhelen celosamente los dones del Espíritu. ¿Cómo dice ahí, André, en la tuya? Dígame el versículo, porfa. Sí, 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 capítulo 14 y versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el Muy que bien, habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla muy misterios. bien, ahí está perfecto, maravilloso. Entonces, sí, en esta versión dice, pero lo dice bien también en la Valera, corran en pos del amor y anhelen celosamente los dones del Espíritu. Anhelen. Es bueno anhelar los dones del Espíritu. Sí se vale, porque son dones, el don significa regalos, regalos de combustión, de motor, de gasolina, de músculo, de vitaminas espirituales. Y muchos hermanos, escuchen esto, no lo han logrado o no lo van a lograr hasta que no se les active muchas veces el don. Si algunos de aquí el don de lengua no hubiera venido algún día, sí, ahí pudieran tener su relación con Dios y todo, pero quizá no hubieran abarcado asuntos, niveles y atención aquí, hermanos, por favor agárrenme esta, y no hubieran vencido algunos espíritus inmundos, porque eso es algo que yo no quisiera hablar de mí. Ustedes, si alguien me lo tiene por ahí, me lo dice usted para no hablar de mi experiencia, sino que ustedes mismos cuenten aquí cómo, hermanos, aún en sueños, usted, digamos, María, el otro día, María, la que va a la iglesia, la hermana María, ahí también recibió la lengua, por cierto. Y entonces ella venían y la atacaban los demonios. Yo sé que no hay problema que lo cuente, yo sé que a ella no le importaría que esté hablando de esto. Y dice que venía esto que la atormentaba siempre, dice que ella lo que quiso es, me dice, y yo quería hacer eso que ustedes hacen en la iglesia, esos ruidos, como ese canto en lenguas. Y dice que en el sueño empezó a hacerlo. Le salió no sé, como ustedes han visto ahí. Y claro, mire, empezaron uno por uno a irse, uno por uno a irse, uno por uno a irse, y ella no podía vencer eso hasta que generó ese canto en lenguas y ese sonido, los espíritus inmundos, como que los oídos se le reventaban, no podían eso. Ahora, es una Biblia, claramente no hay un versículo que dice, por las lenguas los demonios se van, no, pero usted lo ha experimentado y yo lo he experimentado montones, montones, hermanos. La revelación que hay y la potencia que hay para destrucción de fuerzas de maldad cuando usted empieza a generar en ese ámbito. Y lo maravilloso es que son misterios, como acaba de leer Andrea en el versículo 2, que dice que, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende lo que habla, porque por el Espíritu habla misterio, me gusta, saben que me gusta esa palabra, habla secretos. Y cuando dice que nadie entiende, los espíritus tampoco entienden. Entonces ahora Germán acaba de decir que habló una lengua, él no sabía lo que hablaba, pero puso un traductor, soy Elohim, uno soy, ta. ¿Y cuántos de ustedes ahorita que van a empezar a orar ahora en la noche en lenguas, están recitando misterios y se están edificando a sí mismos, como ahorita lo vamos a leer, y hay un sube y baja de administración de tu alma, aunque a veces no tengan interpretación, tu espíritu se edifica, porque en lo más profundo de tu espíritu y sin que ese lóbulo frontal del cerebro se active, porque es puro espíritu, tu alma se empieza a alimentar y retroalimentar del cielo. Y los misterios que están ahí, hermanos,
suben y bajan, porque los misterios no quedan en el aire, se te meten en el espíritu y luego un día usted está orando y tiene revelaciones y no se dio cuenta que fue porque un día usted estuvo en lenguas por ahí, el misterio se entró, es como un chip que le queda y luego lees algo, alguien dice algo y viene una comprensión. El mundo, perdón, ¿por qué? Y, y, y ya me perdí. ¿En qué estaba, hermano? Me sacaron de base. Ah, ok, el secreto que, El misterio, el el misterio. misterio, bueno, qué dicha, todo esto sirve para ver que ustedes estén conmigo aquí, que no están en otra cosa. Entonces, el misterio interno se manifiesta en algún momento y usted lo albergó por usted generar en lenguas. Y seguimos leyendo, versículo 3 va muy asociado siempre la profecía con la lengua, ya le voy a explicar por qué. Dice, versículo 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recuérdense todo lo que estamos hablando hoy, hermanos. Presten mucha atención. El que profetiza, oigan, habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. No le estoy hablando de la profecía, pero vean cómo tiene que ver con las lenguas. Versículo 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Ahí estamos hablando de cuando no han sido interpretadas. Mientras que el que profetiza edifica, ¿a quién? Por supuesto, a la congregación, y se retroalimenta uno, obvio, por la profecía que uno da. Versículo 5, y yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas, pero especialmente que profeticen, sí, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y aquí viene algo importante, dice, a no ser que las interprete, porque si las interpreta, edifica la congregación. O sea, si ya usted interpretó las lenguas, ya es una profecía, ya entra entre edificación, consolación y exhortación, consolación y edificación. Una lengua de interpretación es como una profecía. La interpretación puede ser que usted lo oiga en español o muchas veces puede pasar y suele pasar, quizás ustedes me han escuchado por ahí, que usted está con un canto en lenguas y cuando usted está cantando, usted sabe de qué trata ese canto. Usted sabe que ese canto habla de una historia, por ejemplo, y tal vez de dos, tres que están ahí. Usted sabe que habla de protección. Usted sabe que ese canto está acompañado con otros ángeles que están cantando y que están ministrando también. Ayer estábamos allá orando y venía uno de esos lenguas que son géneros diferentes, como decía Germán. Hay lenguas en donde usted nada más dice alabanzas, adoración, conexión. Hay otras que son dialectos, que son códigos que otras personas entienden en el espíritu y otros los escuchan en español. Hay otras que son de guerra, literalmente. Y usted siente, hermano, desde lo más profundo donde le sale como un león. Y usted en ese momento tiene un coraje y se siente invencible con esas lenguas. Hay lenguas que son de calibración de espíritus, en donde usted las está hablando y hay personas, porque a veces dicen, no, solo es para edificación personal. Pues no, hermano, usted puede estar en un lugar, X persona está hablando y usted ve donde usted está ahí y cuatro o cinco empiezan a llorar y otro empieza hasta a temblar y a manifestarse porque alguien está cantando o hablando en lenguas y luego dicen, es que yo sentía esto y sentía esto y sentía esto, porque se calibran los espíritus y empieza a haber un movimiento y abre el panorama de revelación para los que están en esa atmósfera que se arma cuando realmente es del espíritu, hermano. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Cuando es Dios que está ahí y no son emociones ni son fantasías religiosas. Eso hay que tener siempre mucho cuidado. Em, y entonces la lengua interpretada es una profecía. Vamos a leer ya ahorita 14 del 1 al 5 leímos. Estoy del 12 al 18 ahora, ahí mismo, 14 del 12 al 18. Estamos en los últimos versículos para terminar con esta enseñanza. Dice, del mismo modo también ustedes, por cuanto tienen celo por los dones del Espíritu, procuren que abunden
procure que abunden para la edificación de la congregación. La congregación se edifica por la producción de dones, y el que habla en lenguas, ore para que las interprete. ¿Qué va a hacer usted ahora, hermano, que habla en lenguas? Ore para que las interprete. Y de una vez le estoy diciendo algunos códigos para que usted entienda que la interpretación tal vez no venga en español, hermano. Usted que está aquí hablando, me aproveche hoy. Como dice mi sobrino, cuando pasa el de las verduras. Aproveche, señor, aproveche. Vendiendo plátano y todo. ¿Verdad? Ya les he contado. Y sale donde la abuela y le dice, tita, aproveche, aproveche verduras. Aproveche ahora, hermano y hermana. Porque quizá ahora usted va a empezar a pedir eso. Y cuando usted está hablando en lenguas, lo que puede empezar a venir es como una cierta, un cierto vislumbre. Y les contaba que ayer estábamos orando con esa lengua que salían, por ejemplo, y yo no estaba escuchando nada en español ni nada en las lenguas. Pero cuando empecé a hablar en lenguas, vi donde Dios empezó, hermano, y aquí entra usted. Le voy a hablar a usted que está aquí. Todo lo que estamos aquí tiene que ver con esto que pasó ayer. Yo no lo iba a decir, pero ya que estamos aquí, vamos a compartirlo. Y veía como, hey, Shahama, Tijia, va. Dios ponía como unos cúmulos así, hermano, Shakaba, como unos cúmulos así, alrededor de Ciudad Sion, como unas pelotas, no sé ni qué eran, hermano, eran como unas fortalezas así. Boom, 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 como unos postes alrededor de Ciudad Sion, Abashaya. Y Dios me empezaba a hablar mientras yo hablaba en esas lenguas, solo me venía el Espíritu, solo ahí Shabbat, solo venía esa revelación que Él estaba rodeando Ciudad Sion, que Él estaba poniendo protección alrededor, que Él nos estaba preservando en esta época, en este tiempo para algo que puede venir, pero nosotros vamos a ser guardados. Y Él me estaba diciendo, confíen, tranquilos. Yo pongo guarda alrededor y veía esos postes que se iban poniendo alrededor de todos ustedes que están aquí, hermanos, en el nombre del Señor. De Ciudad Sion, hermanos. Y esa también es la importancia de la oración y de la revelación en la oración, porque no solo es cumplir, es ver mientras oras. Y cuando ves, tienes revelación, y la revelación se convierte en un efecto para todos. Luego usted empieza a hablar y orar lo que usted está viendo y lo bendice a los hermanos, como todos nosotros podemos hacer, unos con otros también. Wow, eso marca un antes y un después, hermano, esto es grande. Entonces dice que el que habla en lenguas, que ore para interpretarlas, porque si oro en lenguas, versículo 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vean qué curioso. ¿Qué pues haré? Oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento, cantaré con mi espíritu, eso es importante, pero también cantaré con mi entendimiento. Ok, eso es hasta el... De otro modo, si bendices, ajá, sigue, bueno, no, vamos al 18, dice, aquí dice Pablo, gracias doy a Dios porque hablo en lenguas mucho más que todos ustedes. El apóstol Pablo, después de años, seguía hablando en lenguas, las iglesias seguían hablando en lenguas, él enseñaba cómo hacerlo y él mismo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Se imaginen a Pablo la multiforma de géneros de lengua que podía tener? Bueno, ahí estaba. Y él si decía que habla en lenguas es porque las aplicaba, hermanos, para que no se desanimen con esto. Versículo del 26 al 32, los últimos que vamos a leer para dar esta breve. ¿Cuánto tenemos? Wow, se me está haciendo un poquito largo. Bueno, vale la pena hoy, hermanos, ahí que estén aprendiendo esto. Digo pues, hermanos míos, cuando se reúnan, el que de ustedes tenga salmo, el que tenga enseñanza, el que tenga revelación, el que tenga lenguas, el que tenga interpretación, dice, manifiéstelo. ¿Qué dice ahí? Manifiéstelo. Que todo se haga para edificación. Y aquí viene un ordenamiento que es importante. Pero si alguno habla en lenguas, que hablen dos solamente, y a lo sumo tres, y que hable cada uno por turno y que otro interprete. Aquí está hablando de cuando alguien va a hablar en lenguas para interpretar, que no se atropellen unos a los otros, que hablen dos o tres, que se pongan de acuerdo y lo hagan en orden. No estaba hablando de cuando todo el mundo está hablando en lenguas para sí mismo. Dice versículo, y ya van a ver por qué. Aquí lo dice, pero si no hay intérprete, ahí está, si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación el que hable en lengua, o sea, lo hable para sí mismo, dice, y el que hable para sí mismo, que hable para sí mismo y a Dios. Ahí usted se mantiene, pero no le está diciendo que no hable.
Y ya vimos el ejemplo de cómo se derramaba el Espíritu, todos recibían. El principio fueron 120 hablando en lenguas y no había nadie diciendo solo 2 o 3. No, no. Eso es por un ordenamiento e inclusive tenía que ver mucho con la congregación de Corinto también, por asuntos de orden ya apostólico propios también para dicha congregación, por un desorden que también pasaba ahí por la alteración de dones. Era una iglesia con muchos dones. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, los demás disciernan, ahí también. Está hablando de cuando 2 o más profetas van a hablar y otros tienen que estar discerniendo la profecía, ese es otro tema. Y si a otro le he revelado algo estando sentado, que el primero se calle y luego que hable el otro. Ven, como todo el contexto es cuando son lenguas para manifestar un mensaje interpretado. Ahí es cuando dicen que se pongan de acuerdo y hayan 2 o 3 ahí ordenadamente haciéndolo. Versículo 31, porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean confortados, pero el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas y eso es todo un tema, solo ese versículo, nos podríamos quedar mucho ahí. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta, o sea que para poner una base aquí buena, bíblica, todo este tipo de dones para dejar en sano esto, tiene que ir controlado también. Aún el don de lenguas no puede desbocarlo a usted como persona. Aún el don de lenguas y cualquier don tiene que ir sujeto a la persona. Usted puede también cerrar la llave o abrir la llave. Tiene que tener cuidado en esto también, pero yo creo que les quedó claro bíblicamente que las lenguas son para nosotros, que son un arma muy poderosa, que hay que orar para los que tenemos lenguas, para que Dios nos dé interpretación de lenguas. Y cuando hay interpretación de lenguas, no cada vez que usted habla en lenguas va a tener interpretación, sino en algunos momentos, para que sepan eso. Muchos, usted está hablando misterios que te edifican a ti mismo. No pares de hablar en lenguas. Si no habla, empieza a pedir a Dios, Señor, yo quiero la doble tracción de las lenguas, porque hoy entiendo que es algo que usted puso en su cuerpo para una producción poderosa del Espíritu en mi vida y usted empieza a orar en ese sentido. Habría muchas otras cosas más que hablar, pero por motivo de tiempo lo dejamos hasta aquí. La mejor experiencia que uno puede tener y aprendizaje de las lenguas es haciéndolo, viviendo la experiencia de lo que sucede en estos ámbitos. Es algo impresionantemente maravilloso.